Bueno, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Eileen Velázquez, soy estudiante de último año de medicina de la Universidad del Norte en Barranquilla y actualmente estoy realizando mi rotación electiva en neurocirugía en el Hospital Universitario del Caribe. Para la charla de hoy les quise traer lumbalgia. En la charla vamos a hablar de generalidades, las cuestiones importantes al momento de abordar la lumbalgia. En el contenido de la charla tenemos una breve introducción, definición, factores de riesgo, hablaremos un poquito acerca de la anatomía de la columna lumbosacra, la etiología, y luego ya pasaremos a la valoración, eh, examen físico, las imágenes y al final pues el tratamiento. Comenzando a hablar acerca de la lumbalgia, representa alrededor del 90% de las consultas al servicio de salud, ya sea urgencias o consulta externa, y luego del resfriado común representa la segunda causa de incapacidad de ausentismo laboral en menores de 45 años. Tiene una prevalencia de entre el 60 y el 90% con una incidencia del 5%. Y de esta incidencia, el 1% representa radiculopatías y del 1 al 3% las discopatías. Con las lumbalgias tenemos que tener algo en cuenta, que es que el 80% de estas van a resolver espontáneamente dentro de las primeras 12 semanas. Con las lumbalgias también, el 80% de estas van a ser de causa indeterminada. Entonces, ya entrando en tema, se define lumbalgia como aquel dolor localizado en el dorso, ubicado entre el último arco costal, la región glútea, la región lumbosacra pues, de la columna vertebral. Dependiendo del tiempo que se presente el síntoma, se clasifica en aguda, subaguda, crónica. La aguda, pues menor de 4 semanas, la subaguda de 4 a 12 semanas, y ya cuando pasa mayor a las 12 semanas se considera crónica. Entre los factores de riesgo tenemos el tabaquismo, la obesidad, la edad avanzada. Revisando artículos sobre este tema, encontré que no hay una gran diferencia de lumbalgia entre hombres y mujeres, pero si hablamos de mujeres ya en edad avanzada, en donde se presenta la osteoporosis y la menopausia, pues sí es un factor de riesgo. El trabajo físico extenuante, un trabajo sedentario, aquellos trabajos que sean psicológicamente extenuantes, un bajo nivel educativo, el seguro de compensación laboral, una insatisfacción laboral, y aquellos factores psicológicos como ansiedad, depresión, una carga laboral grande que produzca un estrés severo que nos lleve a la somatización pues, de ese mismo estrés. Ya hablando de anatomía, la columna lumbar, pues a grosso modo, su cuerpo vertebral es mucho más grande que las otras vértebras, y este tamaño nos permite que se absorban las fuerzas axiales de la cabeza, el cuello y el tronco, lo que nos permite sostener la parte superior del cuerpo. La columna lumbar también permite diversos tipos de movimientos, entre ellos la flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Tiene una forma cóncava denominada lordosis lumbar, que es variable en grado. Gracias a esto, pues la masa se transfiere de la parte superior del cuerpo sobre la pelvis y permite una bipestación eficiente. Cada vértebra lumbar consta de varios componentes, entre pues, los que se incluyen el cuerpo vertebral y las estructuras dorsales denominadas los elementos posteriores. Dorsal al cuerpo vertebral se encuentran dos pedículos que se unen a las láminas. Estos pedículos nos ayudan a resistir el movimiento y transmiten fuerza desde los elementos posteriores al cuerpo vertebral. Desde la unión de las dos láminas se encuentra la apófisis espinosa, y entre la unión entre los dos pedículos y las láminas residen 4 apófisis articulares y 2 apófisis transversas. Estas apófisis transversas nos van a servir como puntos de unión para los ligamentos y la musculatura, y las apófisis articulares superior e inferior nos van a servir
para la flexión y extensión de la columna lumbar. Ya hablando un poco de la médula espinal, esta termina a nivel de L1 L2, termina en el cono medular, y a partir de esta está la cauda equina o cola de caballo, que son haces de las raíces espinales que después se distribuyen a sus vértebras y espacios correspondientes. La dura madre se extiende mucho más de la zona lumbar, se extiende hasta la zona sacra formando el plexo femoral. Entre las vértebras están los discos intervertebrales que nos ayudan también a absorber esas fuerzas axiales. Están formados de un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Ya la columna sacra tiene una forma de triángulo invertido y gracias a las articulaciones sacroiliacas nos ayudan a transferir fuerza desde las extremidades inferiores a la columna lumbar. Consta de 5 nervios sacros que se originan en la cola de caballo y recorren el canal sacro y salen por los 4 agujeros sacros, excepto ese 5 que sale por el hiato sacro. Entonces, estos nervios que salen de la columna lumbosacra no, son nervios mixtos, es decir, traen información, van a llevar información no solamente motora, sino que también sensitiva a los miembros inferiores. Recordemos unos miotomas importantes para la evaluación de la lumbar. Ya tenemos el E2, que son los flexores de la cadera y nos permite levantar la rodilla del suelo. El E3, los extensores de la rodilla, que como su mismo nombre lo dice, nos permite extender la rodilla. El E4, los flexores del tobillo, nos permite levantar el pie del suelo. El E5, extensores largos de los dedos, que nos permiten levantar los dedos del suelo. S1, flexores plantares del tobillo, que nos permiten colocarnos en puntillas de pie. Y S4, S5, la contracción anal voluntaria. Hablando brevemente sobre la fisiopatología, podemos dividir el dolor lumbar en dos: musculoesquelético y de tipo neurológico. El musculoesquelético es inespecífico, se da por cambios degenerativos en la columna, secundario a también injurias en las estructuras de la columna como tal, ya sea por trabajos pesados que contribuyen a la ruptura de las fibras musculares o los tendones, una mala postura, movimientos repetitivos o que se salen de lo basal. Esta hiperactividad y sobreproducción de ácido láctico va a generar lo que es el dolor o los espasmos. Si hablamos del neurológico, la hernia discal produce el 90% de las radiculopatías en pacientes menores de 65 años. Y el dolor solamente se va a producir si la hernia... Un momento, por favor. Oye, todo. Bueno, perdón. Como iba diciendo, en paciente, el dolor solamente se va a producir hasta que la hernia toca la línea dural del nervio espinal o el ligamento longitudinal posterior. En los pacientes mayores, el dolor se va a producir por cambios inherentes a la edad, como lo son los osteofitos, la hipertrofia de los ligamentos, artropatías facetarias o estrechez del foramen neural. La compresión de la raíz va a formar va a generar una isquemia local que va a afectar el transportacional, generando pues edema, inflamación local, dada por la exposición del núcleo pulposo, lo que provoca pues como respuesta inmunológica el dolor. Si hablamos de su etiología, el dolor lumbar se puede dividir en 3 tipos: mecánico o dolor de miembros inferiores, que se da por procesos degenerativos,
hernias discales, estenosis espinales, fracturas osteoporóticas o traumáticas o una inestabilidad presumida. El no mecánico, que se puede dar por neoplasias, mieloma múltiples, cánceres que hagan metástasis a huesos o tumores vertebrales primarios. Infecciones como osteomielitis, disitis séptica, espondilodisitis o un acceso epidural o artritis inflamatoria. También está el dolor lumbar, que se da por enfermedad visceral, es un dolor referido, que es por una afectación de órganos pélvicos o órganos abdominales. Entonces, de enfermedades de órganos pélvicos tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria o la endometriosis, una enfermedad renal, hidronefrosis, el aneurisma aórtico o una enfermedad gastrointestinal. Ahora pasando a la evaluación inicial, cuando nos llega un paciente con dolor lumbar, lo primero que tenemos que hacer es indagar. Indaguemos sobre la edad, si hay un historial de cáncer, si hay pérdida de peso. Esa pérdida de peso es cuánto peso ha perdido y en cuánto tiempo. Historia de inmunosupresión, ya sea dada por uso prolongado de esteroides, enfermedades que pues lleven a la inmunosupresión, como el VIH, pacientes que estén en quimioterapia o pacientes que hayan sido sometidos a cirugía de trasplante de órganos y estén tomando medicación para eso. ¿Cuánto tiempo ha durado los síntomas? Si esos síntomas se han presentado antes y qué ha tomado antes, cómo fue la respuesta a eso, cómo es el dolor, las características del dolor, si hay infecciones en piel, si el paciente tiene uso de sustancias psicoactivas, abuso de drogas intravenosas y, importante, los factores psicológicos y los factores sociales. ¿En qué trabaja? ¿Cómo le va en el trabajo? ¿Cómo se siente con su trabajo? Si el dolor se irradia por debajo de la rodilla, porque si es por debajo de la rodilla, sospechamos ya pues de una radiculopatía. Si no se irradia por debajo de la rodilla, pues ya sería algo muscular. También la historia del trauma. En pacientes jóvenes usualmente se da por accidentes automovilísticos, caídas o golpes directos a la espalda. En pacientes de edad avanzada son caídas menores, caídas de su propia altura, levantar objetos pesados o un episodio de tos severo que causa una fractura. Esto se ve en pacientes con osteoporosis. También indagar si estamos ante una emergencia, como el síndrome de Cauretina, si tiene retención en incontinencia urinaria o fecal, si hay anestesia o epilepsia en silla de montar, debilidad o dolor unilateral o bilateral de las piernas, debilidad del tono rectal y cómo están los reflejos. La duración del dolor, pues lo mencioné anteriormente, el músculo esquelético usualmente mejora dentro de las 2 a 4 semanas. El radicular de 6 a 8 semanas. El músculo esquelético en cuanto a su localización es inespecífico y algunos lo refieren como en el centro de la columna lumbar. El radicular pues sí tiene sus características urente como agujas y se irradia los miembros inferiores. También la severidad pues es muy subjetiva, depende mucho de paciente. Entonces, ampliando un poco lo que mencioné anteriormente sobre el tercer tipo de dolor lumbar, está aquel dolor que no se da por las estructuras de la columna lumbar como tal, sino que se da por órganos pélvicos o intraabdominales que estén causando pues ese dolor. Colecistitis, infecciones pélvicas, tumores de los ovarios, hidronefrosis, hernias, úlceras pépticas y algo muy importante que no se nos puede pasar, un aneurisma aórtico. Como estamos hablando de dolor, pues también tenemos que evaluar el alivio o el agravante. Si hay cambios de posiciones, si el dolor empeora en la sedestación o mejora levantándose o en decúbito supino. Cuando hay enfermedad de la articulación facetaria o artritis o espasmo muscular, usualmente esto se invierte. En la estenosis espiral, el dolor duele igual que el paciente se encuentre quieto o caminando. Y si el dolor persiste en cualquier posición, hay que sospechar malignidad.
Neurológicamente hay que indagar sobre si presenta debilidad en las piernas, si hace un slapping del pie al caminar, si hay cambios sensoriales, si siente hormigueos, cómo está, si hay entumecimiento, si el dolor empeora con maniobras de Valsalva o si hay claudicación neurológica. Si el dolor empeora caminando de pie, pero mejora con la flexión, esto se denomina signo del carrito de compras y nos indica estenosis espinal. Ya con solamente indagando, podemos hablar acerca de un sistema de banderas que nos ayuda a identificar si la condición actual del paciente eh, indica algo más severo. Entonces, si tenemos un paciente mayor de 50 años o menor de 20 con un historial de cáncer, una pérdida inexplicable de peso, está inmunosuprimido, y lo mencionamos anteriormente, qué significa para nosotros inmunosupresión, eh, infecciones urinarias, abuso de drogas intravenosas, fiebre, escalofríos, o si el dolor no mejora con el descanso, podemos sospechar de cáncer o infección. Ya para fracturas espinales, el trauma, el uso prolongado de esteroides y una edad avanzada. Neurológicamente, el síndrome de Cauda-Equina, un compromiso neurológico severo, si hay retención urinaria o incontinencia, incontinencia fecal o pérdida del esfínter anal, anestesia así de montar o hay una debilidad progresiva en los miembros inferiores. También tenemos, aparte de la bandera roja, tenemos naranja, amarilla, azul y negra. Naranja y amarilla nos indican la parte psicológica del paciente, siendo la naranja que hay un problema psiquiátrico de base que nos puede prevenir el manejo del dolor. Entonces, ya sea desorden de personalidad mayor, abuso de sustancias psicoactivas, altos niveles de estrés o psicosis. El amarillo, pues, habla un poquito de cómo está psicológicamente su comportamiento, psicológicamente y de comportamiento. Entonces, este sí necesita un manejo multidisciplinario. Si tiene ansiedad o depresión, si tiene baja eficacia, si el dolor es secundario, si hay alguna compensación secundaria a ese dolor. El azul, pues, habla de la percepción que tiene el paciente sobre lo que está realizando. Si el paciente no está trabajando, si tiene miedo de volverse a lesionar, si tiene poca satisfacción laboral o si tiene estrés relacionado al trabajo. Y el negro ya habla de las condiciones de trabajo. Entonces, si tienen pobres condiciones de trabajo, si es un trabajo manual con horas extensas. Entonces, luego de nosotros solamente preguntando, identificando si es una enfermedad sistémica que se manifieste con dolor de espalda, también preguntemos sobre historia previa, si el paciente tiene imágenes, porque no es lo mismo que un paciente nos llegue a nosotros con imágenes que ahí nos ayude a identificar qué está pasando, a uno que no tenga. Y si el paciente consume algo, porque el dolor no va a ser lo mismo. Entonces, revisando artículos y bibliografía sobre el tema, encontré el acrónimo Sócrates, que es que nosotros solamente con la anamnesis nos identifiquemos el foco, si es gradual, si el dolor es gradual, si es agudo, si es progresivo, si es regresivo el tipo del dolor, si es somático, neuropático, visceral o mixto, si se irradia, si se asocia a rigidez matutina, si mejora con el descanso o si empeora sentado, cómo es el dolor a través del día o la semana, si hay agravantes o aliviantes y la severidad. Entonces, ya entrando al examen físico, comenzamos con la inspección. Tenemos que observar al paciente, tenemos que observar la columna anterior,
posterior, puntos de vista laterales, el paciente de pie, sentado, caminando. Observamos los cambios en la curvatura de la columna, de atrofia muscular y cómo está la piel. También evaluemos los arcos de movimiento, flexión hacia adelante, extensión, flexión lateral y rotación con la pelvis fija. Evaluemos la fuerza muscular y también palpemos. Palpemos la línea media, buscando sensibilidad ósea o deformidad. Palpemos 2 puntos entre la línea media para ver si el dolor se trata realmente de óseo o si el dolor es muscular. Las articulaciones sacroiliacas, las inserciones de los isquiotibiales, las bandas piriformes, también las palpemos. Y esto se puede identificar pidiéndole al paciente que se acueste boca abajo. Si estamos ante sospecha de infección, revisemos si tiene fiebre, si tiene sensibilidad vertebral, si el rango de movimiento es muy limitado, ya neurológico, cómo está la fuerza de dorsiflexión, por ejemplo, del tobillo y del dedo gordo del pie, cómo están los reflejos, cómo está la sensibilidad, siguiendo pues obviamente los dermatomas. Si sospechamos un síndrome de Cauda-Equina, realicemos tacto rectal para verificar el tono del esfínter. Realicemos el test de Trendelenburg, que se hace, pues nosotros le pedimos al paciente, nosotros vamos a estar a espaldas del paciente, le pedimos al paciente que alce una pierna y se sostenga solamente en una sola pierna. Normalmente la cadera tiene que estar horizontal. Lo que sucede es que hay una debilidad en el glúteo medio, lo que hace que la cadera gire o se coloque mejor en la pierna, esté en el ángulo en la pierna donde esté la pierna que esté levantada. También les pedimos que camine en punticas de pie para evaluar ese 1 y en talones para evaluar el 5. Algunas maniobras que podemos hacer para identificar pues si es por compresión del nervio. Tenemos el test de la sed, que es con el paciente en decúbito supino, extendemos la pierna y con la rodilla extendida también, y el paciente tiene que reproducir los síntomas o empeorar cuando la pierna alcanza un ángulo entre 30 a 70 grados. El LASEC cruzado se da, vamos a hacer la pierna, pero en el lado que no está afectado. Y el dolor se tiene que reproducir igual, pero en el lado afectado. También tenemos el test de Bragar. También tenemos el test de Bragar, que es que con la pierna extendida el examinador va a hacer una dorsiflexión del pie del paciente. Entonces el dolor indica una tensión en la raíz nerviosa. También está el test de Patrick o flexión, aducción, rotación externa, que es que cuando el paciente esté en supino vamos a llevar el tobillo de la pierna que queremos evaluar a la rodilla. Entonces, luego vamos a bajar la rodilla que queremos evaluar, o sea, esa articulación sacroiliaca que queremos evaluar hacia la mesa, hacia la camilla de examinación. Si ocurre dolor en esta maniobra, va a ser sugestivo de una patología de cadera o de la articulación sacroiliaca. Está el femoral stretch test, que nos indica compresión de la raíz del L2 al L4. Cuando el paciente en decúbito prono, vamos a alzar la pierna afectada y luego vamos a flexionar la rodilla. Si ocurre un dolor en el muslo anterior, pues nos indica la compresión. Entonces, hay unos signos que nos
indican que la causa del dolor no es orgánica. Si hay una reacción exagerada a la examinación, si hay una sensibilidad al tacto ligero, si la sensibilidad no está bien localizada, si el dolor se exacerba colocando presión sobre la cabeza, si la exacerbación del dolor se simula con la rotación de la columna, hay debilidad en múltiples músculos y los cambios sensoriales no siguen los dermatomas. Entonces, hablando pues, de neurocirugía y lo que nos compete un poquito de dolor lumbar, quise traer brevemente estas tres patologías. Le pedí a ChatGPT que pues me hiciera un cuadro comparativo entre las tres. El síndrome de Caudequina es una compresión de las raíces nerviosas en la parte inferior de la médula espinal, lo que va a causar que haya un dolor lumbar severo y aparte se acompaña de la incontinencia urinaria o fecal, la anestesia en silla de montar o la debilidad o parálisis de las extremidades inferiores. Este tratamiento es una urgencia, esta es una urgencia. La estenosis espinal está el estrechamiento del canal espinal que ejerce presión sobre la médula espinal y aparte el dolor lumbar se va a acompañar se puede no acompañar de debilidad en las piernas, dolor en las piernas, alteraciones sensitivas o dificultad para caminar. Luego está la hernia discal, que es el desplazamiento del núcleo pulposo del disco intervertebral que comprime los nervios, y el dolor lumbar va a estar irradiado a la pierna. Hay un entumecimiento, debilidad y pérdida de los reflejos. Ya hablando de imágenes, revisando la literatura, no se recomienda en todos los pacientes realizar imágenes. En pacientes que no presenten banderas rojas, se puede realizar un tratamiento conservador durante 6 semanas antes de obtener una resonancia magnética si no están las banderas rojas, como mencioné anteriormente. ¿En qué pacientes nosotros os recomienda la imagen? Si hay una condición benigna cuyos síntomas persistan mayor de 4 semanas o que haya severidad mayor que para considerar cirugía, como una historia de claudicación neurológica, síntomas relacionados a deformidad espinal o imbalance vertebral, o si el dolor de espalda incrementa con el tiempo en que el paciente se encuentra de pie, y la presencia pues de las banderas rojas. Entonces, en las imágenes tenemos los rayos X. Entonces, en las imágenes tenemos los rayos X. Realmente la bibliografía no nos indica mucho acerca del uso de los rayos X, y además se expone una gran radiación a las gónadas. La resonancia magnética es el gol estándar porque nos ayuda a identificar el cono medular, y el galodinio solamente va a ser necesario si se sospecha de una patología intradural o leptomeningia. La mielografía TAC es una imagen, invasiva, y se realiza principalmente cuando tienen dispositivos que no son compatibles con la resonancia. El TAC es más sensible. El TAC es más sensible que la resonancia, detectando pues las patologías óseas, pero no ve muy bien las estructuras neurales. Entonces está reservada para los pacientes que cuentan con contraindicaciones de la resonancia. La electromiografía es excelente.
No se le escucha, doctora. La electromiografía es excelente para las radiculopatías, ya que ayuda a determinar la localización y la severidad, y la prueba de la aguja es la más importante, ya que nos ayuda a demostrar los potenciales de fibrilación en la distribución de los miotomas y los músculos paraespinales. Sin embargo, pues este estudio en pacientes mayores o con historia de cirugías previas puede que no sientan la prueba por la denervación que poseen. Ya en el tratamiento, si identificamos que el paciente no requiere un tratamiento quirúrgico, si identificamos que el paciente no requiere un tratamiento quirúrgico, se da un tratamiento conservador. El objetivo de este va a ser preservar la función y controlar el dolor. Entonces tenemos tres pilares importantes: la modificación de los hábitos, la medicación y la terapia física. Hablando de los hábitos, un reposo, un límite temporal de levantamiento de objetos pesados, estar sentado durante mucho tiempo, doblar o torcer la espalda, realizar ejercicios aeróbicos de bajo estrés, caminar, andar en bicicleta o nadar. En la medicación, pues podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, aplicar calor local, drogas antiepilépticas o acetaminofén. La terapia física está, pues se focaliza la terapia en realizar una postura adecuada, posiciones para dormir o técnicas de levantamiento. Respecto a esto, pues yo quise traer estas dos imágenes que nos indican, y es importante explicarle a los pacientes la técnica adecuada para cargar objetos. Entonces, hay que doblar las rodillas, agacharse y usar los músculos de los brazos y de las piernas y no solamente de la espalda. Y mantener los objetos cerca de tu cuerpo. También es importante referir a estos pacientes si están, el dolor se identifica por cuestiones de su trabajo, enseñarles cómo es la postura correcta en la que ellos se tienen que sentar, la posición de las manos, la posición de los brazos, cómo la silla que tienen que utilizar, la posición de los pies y la altura en la que tienen que estar, si trabajan como, con computadores, la altura en que tienen que estar los computadores. Y ahora para finalizar, pues quise traer este algoritmo que pues nos resume la charla como tal. El dolor lumbar es musculoesquelético radiculopático. Si hay presencia o no de banderas rojas, pues se realiza la imagen, ya sea resonancia magnética o TAC, y se da el tratamiento apropiado respecto a los hallazgos. Si no hay presencia de banderas rojas, se hace un tratamiento conservador. Se reevalúa en 4 semanas y si el dolor ha mejorado, bueno, terminó el dolor lumbar, se dan las recomendaciones. Si no, hay que buscar banderas rojas. Si no hay banderas rojas, pero persiste el dolor, terapia física y reevaluar y continuar el tratamiento conservador. Ya luego de 6 semanas, ya podemos pensar en pacientes con tratamiento conservador, como mencioné anteriormente, ya podemos pensar en unas imágenes que nos ayuden en el diagnóstico como tal, en buscar esa etiología. Y pues si la imagen nos da el diagnóstico, se hace el tratamiento según el diagnóstico, y si no, pues continuamos con el tratamiento conservador. Listo. Aló, no le escuchamos, doctora. Ya terminé. Ya terminas. Ok.
Primero, no sé si alguno de los residentes quiere hacer algún comentario y quiero hacer un ejercicio con usted. Creo que hay varios médicos generales conectados también internos. ¿Hay varios internos? Aileen, ¿hay varios internos o nada más estás tú? Estoy yo también, doctora, interno Fernando, que estamos los dos Bien. juntos. Perfecto, listo. Vamos a hacer ahorita un ejercicio con casos reales de pacientes, de lo que ustedes como médicos generales deben manejar. No sé si los doctores tengan primero que hacer algún aporte, los residentes. Bueno, por aquí Omar Cárdenas, residente de primer año. En este caso, pues bueno, primero que todo felicitar a Eileen por la charla, una revisión bastante completa y me gustó el enfoque que se le dio, pues abarcando bastantes causas de dolor lumbar. Sabemos que el dolor lumbar es en todos los grupos etarios, tanto menores como mayores de 50 años. Es una de las causas principales de consulta al servicio de urgencias, así que es de ahí la importancia de hablar de esta temática acá en nuestras charlas, sobre todo pues estando ahora mismo en el módulo de columna. Pues ya digamos que habiéndolo finalizado, pero pues extendiendo un poquito la temática. Pero sí me parece importante hacer esa aclaración. Entonces, bien lo mencionaba Evelyn, pues los puntos del examen físico importantes. Ella nos hablaba de algunos signos que se pueden aplicar a las personas que tienen cuadros de dolor lumbar. Recordemos que esos signos, pues algunos nos van a ser útiles para identificar cuando el paciente presenta alguna patología radicular, como por ejemplo la SEC, el Bragard. Otros nos van a hablar de cuando la causa puede ser más mecánica o articular. Y pues es importante diferenciar qué estamos explorando con cada uno de estos signos al momento en que se lo realicemos al paciente, para tener una idea de cuál sería el siguiente paso si ese signo resulta ser positivo. Lo mismo, también hacer una pequeña aclaración sobre la parte del estudio de radiografía. Y con esto pues también quiero extender una invitación tanto a internos, estudiantes, a los médicos generales que nos ven, para que utilicemos los recursos que estamos poniendo a disposición del público, que son los videos en nuestro canal de YouTube, para, digamos que informarnos un poco también sobre el advenimiento de la comprensión que se ha hecho sobre el estudio de las cargas axiales en la columna, lo que se evalúa principalmente a través de este método, la radiografía, que ha resultado vital para el análisis que se hace de cómo es la distribución del peso y las cargas en la columna vertebral, cómo se da la curvatura fisiológica, cómo se relaciona esa curvatura con la angulación de la pelvis, cómo se da la relación con las cabezas femorales. Si bien los estudios de resonancia y de tomografía son bastante útiles para identificación de patologías estructurales propias de la columna o del canal medular, pues no son tan útiles para evaluar estas relaciones como lo es la radiografía, ya que nos que permiten ver todas estas estructuras en un mismo plano. Entonces nos permiten ver, medir ángulos, nos permiten analizar las diferentes mediciones que podemos hacer para saber, por ejemplo, las inclinaciones pélvicas, la lordosis lumbar, todo esto que puede afectar en gran medida la calidad de vida del paciente y pues finalmente constituirse en causas propiamente de dolor lumbar si hay algún desajuste en estas medidas. Entonces, importante hacer esa aclaración sobre la radiografía. Si nosotros descartamos pues que no tienen una patología estructural, ya descartamos que no hay de pronto hernias ni procesos inflamatorios, infecciosos en la columna vertebral, cabría la duda a evaluar la parte de la estructura fisiológica o biomecánica de la columna como tal. Y bueno, me pareció una revisión bastante completa y pues esos eran algunos de los aportes que quería realizar por acá. Hola, Días. hola, buenas. Vamos a ver. Sí, ¿quién va a hablar? Hola, yo, Jaime. Hola, Jaime. Bueno, vas a hacer algún aporte, Jaime. Entonces te cedo la palabra y ahorita.
Adelante, Jaime. A mí me llama mucho la atención y pues muy importante para los médicos generales que están y inclusive para nosotros, los internos. No sé si vieron la sensibilidad y especificidad de la prueba de la SEC, ¿sí? Donde veíamos que tiene una sensibilidad del 25%, es decir, que de pronto una persona que tenga que aparente tener un láser positivo puede no tener en todos los casos una hernia discal, un pinzamiento nervioso, pero la persona que no tenga la SEC tiene una sensibilidad que puede llegar hasta el 97%, una especificidad, ¿sí? Entonces, para No te escucho, Jaime. medio de internet. Bueno, El entonces, internet. tener en cuenta que la persona que no tenga un láser positivo es muy poco probable que tenga un pinzamiento. Y ahí es donde entra a jugar la importancia del examen físico, sobre todo en la consulta externa de medicina general, sobre todo pasa muchísimo. Y la mayoría de los pacientes no necesitan una herramienta diagnóstica de imagen, ¿sí? O sea, no necesitan una resonancia, inclusive no necesitan hacer ni una radiografía, sino que el dolor es netamente mecánico, el dolor es netamente de terapia física, de fortalecimiento muscular, y con eso mejoran la mayoría de los pacientes, alrededor del 80%. Entonces, digamos, hacer énfasis en ese punto es de suma importancia para tener en cuenta para el ejercicio de la consulta de estos pacientes con lumbalgia. Aló, Jaime. Aló. Hola, profe, ¿sí me escucharon? La última parte no, Jaime. Y en la última parte mencionaba que por esa especificidad de la SEC, la mayoría de los pacientes y pues la importancia del examen físico, pues radica en que pues la mayoría no necesita ni siquiera una imagen, ¿sí? Sino que el dolor es netamente mecánico y que generalmente con terapia física o fortalecimiento de los músculos del core, de la región lumbar y la región abdominal, mejoran alrededor del 80%. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta para a la hora de la consulta en los pacientes con lumbar. Muy bien, Jaime, excelente. ¿Quién más? ¿Santi estaba conectado o no? Creo que Santi no estaba conectado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con lo siguiente, Eileen. Hay uno de los inconvenientes mayores con medicina general, es la remisión o muy pronta, pacientes con lumbalgias agudas o subagudas que nos mandan de una vez a neurocirugía. O peor, un paciente con una lumbalgia crónica que te llega a la consulta sin ni siquiera estudios que puede haber pedido un médico general. La radiografía de columna hoy por hoy sigue teniendo algunas indicaciones. Es decir, por ejemplo, la columna traumática nos puede servir a evaluar una radiografía. Pacientes que vemos que hay una desviación de la columna, como el doctor Omar lo mencionaba, puedes ir adelantando un estudio radiológico para ver si hay una escoliosis, si hay una listesis, si hay algún tipo de alteración. Incluso nosotros para cirugía muchas veces necesitamos la radiografía de columna simple. Es un reto para los médicos generales poder identificar esas banderas rojas, pero hoy por hoy todavía fallan muchas veces, e incluso a veces especialistas en no identificarlas. Por ejemplo, Eileen y Fernando, les llega, voy a ponerles 3 casos para que hagamos en estos 10 minutos un ejercicio, nada más, y los residentes obviamente que tienen un poco más de experiencia, hagan sus mejoraba parcialmente cuando se levantaba. De hecho, él me refería que el dolor era mucho más fuerte en la madrugada y a veces daba sensación de fiebre y escalofríos. Le hicimos estudios de imágenes de resonancia magnética. ¿Me están escuchando? Veo que ahí dice Andrés que se está escuchando la señal interrumpida.
¿Me escuchan bien? Creo que se Profe, trabó al inicio. no, pero yo estoy escuchando entrecortado, qué pena con su merced. Perfecto, déjame entonces, empiezo de nuevo y me acomodo, porque de verdad con la lluvia las señales han estado un poquito más complejas. Permítame Gracias. un segundo. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, ya ahora ¿Me sí. escuchan un poquito mejor? Bueno, entonces se trata de un paciente de 25 años, eh, masculino. Él trabaja en una empresa, no hace trabajos de carga, pero llega a la consulta de urgencia porque lleva casi un mes con el dolor, un dolor lumbar muy intenso que lo limita para los cambios de posición, que además de eso el dolor él refiere que le da más que todo en horas de la madrugada, que en el transcurso del día cuando se va moviendo mejora parcialmente. Y a veces le da mucho escalofrío en las noches, era lo único que él refería. No ha perdido peso. Eh, Le hicimos unos exámenes de orina, pensando en algo infeccioso, todo salió negativo. Y se le hizo una resonancia magnética que fue documentada como normal inicialmente. El dolor no mejoraba ni con tramadol, no mejoraba tampoco. A veces tocó usar morfina y era un dolor bastante. De hecho, le empecé a hacer algo de terapia y mejoraba muy parcialmente. Bueno, ¿qué pensarían ustedes en un paciente joven que no hace trabajo pesado, que tiene un dolor lumbar intenso, que es más que todo en la noche, en horas de la madrugada? ¿Qué pensarían? Empezamos con los internos y después con los residentes. Bueno, se ahondó Según lo que tú también. dijiste, Eileen, exacto, tú me puedes preguntar y de tus Ok, banderas rojas. listo. ¿Se realizó algún estudio de, de, eh, de serología infecciosa? Sí, BCG normal, bueno, BCG levemente aumentada, PCR negativa, hemograma normal, examen de orina normal, ¿Y estudios de enfermedades de transmisión sexual? negativos. Se le hizo BDRL, ¿qué más se le hizo? Sí, BDRL, pero el muchacho no tiene antecedentes de ninguna infección venérea, con síntomas o con signos, no, ¿Se indagó sobre el uso de drogas o drogas intravenosas? no, negadas, negativo. Negativo. Ok. ¿Qué edad tiene el paciente, doctora? Disculpe. 25 años, Profe, ¿en la familia antecedentes de algo, algún cáncer, algo por nada, el estilo? negativos. Residentes, ¿qué opinan? Pero alguna Vean pregunta que ya ni, sí, previamente, dígame. ¿ha ¿Cómo? recibido tratamiento previamente? ¿Tratamiento? ¿De qué tipo? Sí. ¿Ha tenido algún manejo? Sí, él venía con antiinflamatorios. Él venía tomando naproxeno, ibuprofeno y cuando decide ir a la clínica, al FIR es porque ya no aguanta el dolor. O sea, ya ni el tramadol tomado le calmaba el dolor. Decidí entonces poner intravenoso, pero aún así el dolor no mejoraba. Terapia física, había hecho terapia física, le volví a hacer terapia física hospitalizado. ¿Cuánto tiempo, dos preguntitas, cuánto tiempo lleva el dolor y el tratamiento y todo eso? ¿Y el examen físico tenía la seco, no? El examen físico no era muy objetivo. El dolor no seguía un patrón radicular, Jaime. Era un dolor que lo que único que refería interesante era que él decía que acostado le dolía más. Y con los movimientos, ¿te La aumentaba? esposa, porque era casado, decía que a veces lo notaba un poco caliente y sudoroso, pero realmente no teníamos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué otra opción pensarían? ¿En qué pensarían?
Oiga, pues, bueno, ¿O qué, pues, qué estudio solicitarían de pronto? Díganme el estudio y yo le voy diciendo qué salió. Bueno, miren, les comento, este paciente familiar de un médico, un internista, llegó, ya venía dando vueltas, le hicimos la resonancia, el reporte de la resonancia fue normal. ¿Alguien va a preguntar algo? pues yo, bueno, con el análisis del caso, ¿no? Teniendo en cuenta que el paciente, bueno, es joven, no tiene un examen físico objetivo que nos indique de pronto pensamiento, teniendo en cuenta que han referido que algo de hipertermia, diaforesis, eh, y que el dolor aumenta en las noches y cuando está acostado, pues podríamos pensar en algo de tipo infeccioso, aunque no esté todo completo, porque muchas veces vemos los cuadros de espondilodicitis que no son totalmente característicos de un perfil infeccioso, ni a veces no hacen fiebre, a veces no hacen leucocitosis. Perfecto. La Eh, resonancia es normal, Jaime. ¿Viste? ok, ok, la resonancia normal. Bueno, en ese caso, pues, mm, nos sacaría un poco el diagnóstico. Habría que buscar de pronto también a nivel muscular, ¿sí? Algún tipo de enfermedad inflamatoria muscular que podría estar también emulando o Ok. causando este tipo de dolor. Sí, sería como el análisis. Bueno, les comento el caso y me gusta que hagamos el ejercicio por lo siguiente, porque este caso dio vueltas y lo vieron algunos colegas. Este muchacho, lo característico de él es que el dolor empeoraba acostado. El dolor que empeora acostado generalmente es un dolor oncológico y más si se asocia a escalofríos. Este muchacho tenía un tipo de leucemia. Ojo con eso en paciente joven. Ese dolor que ustedes vean, que no mejora con ningún tipo de analgésico, que ves la resonancia y resulta que cuando ya detallamos la resonancia, la detallamos, porque al comienzo no, los discos están perfectos, la alineación está bien. Vimos que la médula ósea no se veía de aspecto normal, pero eso fue ya como la segunda o tercera vista de la resonancia. Es un diagnóstico fino, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque los jóvenes, los dolores tienden a ser, como decía la doctora Eileen, más mecánicos, más musculares, mejoran con analgésicos, mejoran con terapia. Pero ese dolor que ustedes vean que no mejora con nada, pilas, porque puede ser algo que te esté alterando el metabolismo de hueso. Lo mismo puede pasar en un anciano. Ese anciano que tú dices, bueno, señor, mire, ya le hicimos esto, le hicimos sus terapias, sus analgésicos, y resulta que ese dolor no mejora con nada. Pilas que también puede haber algo enmascarado de tipo oncológico. Entonces, por eso quería hacer el comentario, porque ese tipo de dolor que es como un dolor diferente, los escalofríos en la madrugada son muy característicos de esto, de problemas de tipo, mentira, yo les estoy diciendo mentiras, no era una leucemia, era un linfoma. Y los linfomas son bastante difíciles de diagnosticar en la columna muchas veces por esto. Pero cuando se asocia a esto, generalmente el dolor que no mejora, las alteraciones en la temperatura, ese dolor que se supone que el descanso del dolor mecánico, en el dolor mecánico mejora el paciente. Doctora, yo estoy acostado y me siento mejor, el reposo me mejora. Ya tú piensas en que es algo más mecánico, pero ese dolor que incluso acostado el paciente siente que empeora, piensen siempre en algo oncológico. ¿Ok? Y por último, ¿qué es una pérdida significativa de peso? Cuando tú dices que el paciente realmente tiene una pérdida significativa de peso. ¿Y qué exámenes? Por ejemplo, un paciente de 60 años que te llega y te dice, doctor Fernando, vengo porque me duele la espalda y imagínese, y he perdido en estos últimos... Pues una pérdida significativa de peso no sería que el paciente pierda más de 10 kilos en 3 meses. Doctor Fernando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Fernando, se te fue. ¿Me Sí, se escuchan? escucha. Sí se te escuchó, Fernando. Ahora sí se te escucha, Fernando. No, que una Ajá. pérdida significativa de peso es cuando el paciente pierde más de 10 kilos en 3 meses. Ujú. ¿Tú qué dices, Omar?
Doctora, digamos que la definición de la literatura de la pérdida de peso clínicamente significativa sería alrededor del 5% del peso corporal en los últimos 6 a 12 meses, es lo que yo he leído anteriormente. Y 10%. pues, 10%. 10%. Ok, 10% en 6 meses. vale. Entonces, miren, todas esas cosas son interesantes. Indudablemente, lo más importante, como decía Eileen, el examen físico, antecedentes, que mejora, que empeora el dolor, si hay datos hacia dónde se va el dolor. Todos esos datos nos van adicionando. El examen neurológico, obviamente, ver si hay datos radiculares o no los hay. Y el primero, recuerden siempre los médicos generales, los internos, ustedes manejan las lumbalgias agudas y subagudas. Dejan al neurocirujano, o sea, no remitan enseguida. Si tú ves que lo estás manejando un dolor agudo y que además le hiciste analgésico, le hiciste terapia, le hiciste todo lo que querías y no notas mejoría, ahí sí remite. Pero a veces el médico general, ni siquiera el paciente ha terminado de hacerle algo y ya lo está remitiendo a neurocirugía. Entonces, hagan todo el ejercicio, vean que cada estudio tiene indicaciones. Ustedes como médicos generales pueden hacer estudios. Un paciente, por ejemplo, ese paciente que no mejora del dolor, que tú ves que el paciente está sospechando algo neoplasia y dice, bueno, pero ¿y ahora qué le voy a pedir? Pídele estudios de metabolismo de hueso, pídele un calcio si es un paciente de edad, pídele un extendido de sangre periférica si es un paciente joven, pídanle la LDH, BCG, fosfatasa alcalina. Todos estos datos, PTH, los pueden pedir ustedes como médicos generales para ver si realmente hay algo, bueno, en caso de que sospechen algo infeccioso, como decía Jaime, una PCR, una BCG, ver si hay leucocitosis. Entonces, el mismo paciente te va a ir marcando la línea, pero nunca remitas a un especialista sin haber hecho lo que tú como médico general tienes que haber hecho. Radiografía cuando veas que el dolor ya se cronificó, TAT si es una lumbalgia traumática. No esperes a que llegue el especialista a pedir un TAT de columna. Si tú ves que el paciente se cayó de un segundo piso y está el dolor y el dolor y el dolor, epa, algo tuvo que haberse lesionado, aunque sea una fisura, probablemente tú. Si en cambio es un dolor por el trabajo, un dolor ya de tipo en relación con algún esfuerzo, ya puedes decir, epa, yo creo que usted tiene una resonancia, ahí sí necesita una resonancia, vamos a remitirlo o llamas al especialista, doctor, yo creo que tiene datos radiculares, pienso en una hernia, vamos a pedir la resonancia. Entonces, lo importante es que ustedes que son el colador, el filtro, hagan lo que tienen que hacer antes del paciente mandar. Ustedes pueden mandar terapia, ustedes pueden hacer su manejo analgésico. Obviamente que si es una lumbalgia crónica, no me llenen de AINE a un paciente que vaya a durar tomando 3 meses un AINE, porque le vamos a fregar el riñón. Entonces van utilizando ciertas y le van enseñando, eduquen al paciente, lo que mostraba Eileen, la ergonomía de la columna o higiene de la columna, cómo se debe sentar, cómo se debe parar. Mire qué cosas lo empeoran, miren que no monte la moto, mire que no ande cargando cosas pesadas, mire que no esté subiendo y bajando escaleras en forma repetida. Todo eso lo pueden ir haciendo ustedes. Bueno, doctores, me gustó el ejercicio. Vean que muchas veces uno a veces subestima las lumbalgias y ahí tienes un abanico de posibilidades que siempre hay que ir como un algoritmo descartando de acuerdo a la evolución del paciente. Felicitaciones, Eileen, por medirte un tema tan complejo. Lo hiciste muy bien y bueno, esperemos que sigamos aprendiendo. Que pasen muy buena noche, doctores.